partir de ahora vamos a abordar ya la última sesión donde damos un giro para ver cómo esta problemática de la propiedad afecta, en este caso ahora, a los propietarios privados. Vamos a iniciar esta sesión con Javier Bahamonde y Santiso de Osorio con la ponencia titulada Los propietarios privados de castillos y casas históricas, agentes y necesidades, la ley de mecenazgo, las implicaciones y obligaciones de la propiedad. Para presentar a Javier, es historiador del arte y presidente de la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España desde 2018. Si bien ha estado vinculado a la organización desde 2004, pasando a formar parte de sus órganos directivos en 2009 como vocal de la Junta Directiva de la asociación y como patrono de la Fundación. Filántropo, aficionado y amante de la ópera y experto en historia del arte en general y en artes decorativas en particular, desde hace años centra sus esfuerzos en la defensa y apoyo del patrimonio histórico privado en su globalidad, abordando no solo la necesidad de preservar a los inmuebles históricos, sino también los bienes muebles que integran, también los jardines históricos a los que pueden estar vinculados. Como experto en arte, ha comisariado distintas exposiciones en España y Portugal y codirigido publicaciones en torno a las distintas áreas que atañen a las artes decorativas. Por ejemplo, es coautor de un libro recientemente publicado, Pasión por la Mesa, junto con su mujer Tata García Osende Botana, donde se profundizan en los elementos que integran el arte de la mesa, su evolución histórica, características compositivas. Cuando quieras, Javier, gracias. Buenas tardes. No sé si se me oye, si se me ve. Se te ve y se te escucha. Perfecto. Pues muchas gracias. En primer lugar, quiero daros las gracias por ofrecerme esta tribuna tan importante para poner en evidencia, llamar la atención sobre los problemas que tenemos los propietarios de casas históricas. En realidad, antes de nada, quiero presentaros también las instituciones que represento y que presido, la Asociación de Propietarios y la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España. Hace 31 años se nace la Asociación de Propietarios. La Asociación de Propietarios es una institución que se crea en esta fecha dentro de una corriente que discurre por toda Europa de agrupar a los propietarios de viviendas históricas para conocer su problemática e intentar establecer un vínculo y una relación positiva con la administración y con otros agentes relacionados con el tema. Empezaron otros países, Inglaterra fue uno de los principales y de los primeros organizadores, Francia, Italia, Alemania, y nosotros creamos esta asociación en este momento. Desde ese punto empezamos a preparar nuestro cometido, a preparar nuestro trabajo, que consiste en lo que hemos dicho. Hemos intentado agrupar el mayor número de propietarios y creo que es importante seguir en este sistema de unirnos para poder compartir los problemas y, sobre todo, encontrar las soluciones. Pasados unos años, los propietarios asociados y que formamos parte de la European History Houses, que es órgano consultivo del Consejo de Europa y que también hacíamos desde allí, desde nuestra sede europea, un seguimiento y un apoyo a la labor legislativa de los organismos comunitarios, y consideramos que era importante que la sociedad conociese la problemática y el servicio que presta la propiedad histórica privada. Y fundamos la Asociación de Casas, la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España, que entre sus cometidos figuran principalmente esto y que hemos organizado todo tipo de actividades, pues jornadas educativas para jóvenes y para adultos, conciertos, obras de teatro, hemos editado importantes libros, especialmente el Manual de las Casas Históricas, de conservación de las casas históricas. Y últimamente hemos desarrollado un programa importante porque ha consistido en contribuir con 1 millón de euros al sostenimiento de casas históricas y para poder realizar obras en ellas. Esto se ha debido gracias a la generosidad de un mecenas, de una empresa que ha puesto esta cantidad a nuestra disposición y nosotros inmediatamente pues, intentamos apoyar al propietario. Bueno, dicho esto, ¿quién es el propietario de una casa histórica? ¿Quién es el propietario de un castillo? Pues en realidad no hay un perfil claro y definido del propietario. Se llega a ser propietario de esto pues por diferentes causas, claro está.
por herencia, y aquí destacan propietarios que durante siglos, muchas veces durante muchos siglos, han mantenido un castillo, una vivienda en su familia, siempre con un esfuerzo importante, porque, claro, ya realmente hace mucho tiempo, hace un siglo y medio largo, casi 2 siglos, que la propiedad se desvincula de los grandes palacios y empiezan los problemas de mantenimiento. Entonces, el propietario tradicional, el propietario familiar, tiene un mérito extraordinario, ha mantenido durante siglos una propiedad de valor y de interés. No menos importante también es el propietario que ha adquirido una vivienda para conservarla o para recuperarla totalmente. Pues suele ser una persona entusiasta, amante de este tema, pero que se encuentra con problemas muy parecidos al anterior, el problema de mantenimiento, el problema de gestión de la obra, el problema de todo tipo de trabas administrativas y burocráticas que lo acompañan. Después también hay un tipo de propietario que es bastante común, que es el propietario por herencia y pro indiviso. Este propietario añade a los problemas generales el de la gestión entre su propia familia o entre los diferentes copropietarios con los que tiene que establecer una comunicación válida y llegar a acuerdos que muchas veces es muy difícil. Pero bueno, de estos propietarios sí se puede concluir que tienen unas dificultades comunes y una problemática muy semejante. Las dificultades, pues las dificultades en primer lugar, las que se ven así a primera vista mejor, son de índole económico. Mantener una casa histórica, y no digamos recuperarla de una ruina, es una empresa sumamente cara, económicamente hablando, y sumamente cara desde el punto de vista moral o desde el punto de vista del esfuerzo que requiere. La gente muchas veces se queda con esa imagen idílica, aparentemente idílica, del propietario que disfruta de un sitio maravilloso, que sí, que es verdad, ciertamente, pero no ve lo que hay detrás. Cada obra que se ejecuta, por pequeña que sea, tiene una serie de trabas administrativas, una serie de permisos que ha de obtener, una serie de condiciones que ha de cumplir y, por otra parte, tiene también un desamparo muy grande. Entonces, esto a veces desanima al propietario, hace que las viviendas se vayan dejando, perdiendo y genera pérdida del patrimonio histórico, que es un drama, porque ya llevamos un par de siglos destruyendo patrimonio histórico aproximadamente, por no decir más. No lo hemos conseguido, como decía el viajero inglés, en el siglo XIX de momento, pero cada vez nos acercamos más, porque el patrimonio histórico tiene una característica evidente que no es reponible, no se puede generar un nuevo patrimonio histórico antiguo. Sí, hay que también, y hay que tener mucho cuidado en esto, en conservar las obras importantes que se están generando en este momento, porque somos también testimonio de la creación de obras de arte, de viviendas que tienen un valor artístico importante y que se están creando en este momento. No podemos olvidarlas, que tenemos que conservarlas para el futuro. No puede pensarse que en el siglo XX, en el siglo XXI, no se ha construido ninguna vivienda que vaya a ser histórica. Sí que se están haciendo y es importante conservarlas. Bueno, pues estas dificultades de índole económico y administrativo lastran muchísimo la capacidad de reacción del propietario, muchísimo, y lo enfrentan a un problema importante. El problema, además del económico y de los problemas administrativos, que es importantísimo que se tome una medida adecuada para resolverlos, porque no podemos seguir con tantas trabas, tantas complicaciones en la recuperación del patrimonio histórico ni en la conservación. El problema es también el que no hay capacidad de realización técnica. Es decir, en España hemos perdido enormemente la creación o la conservación, perdón, de oficios artesanales, de oficios que son imprescindibles para la recuperación del patrimonio histórico. Se ha caído en el abandono de estos oficios tradicionales y es importante recuperarlos porque son imprescindibles. También es muy interesante la formación técnica de los profesionales que intervienen, arquitectos, etcétera, y la sensibilización hacia las singularidades de la propiedad histórica. Es difícil, es muy difícil acometer una recuperación de este tipo, pero también es muy difícil mantener un edificio a lo largo del tiempo.
Bueno, pues todos estos problemas que son, digamos, de índole técnico y de índole económico, están todavía complicados más por las trabas administrativas a las que ya hemos hecho una pequeña mención. Son enormes. Tenemos que tomar medidas, la administración tiene que ser consciente de que esto no funciona así, no puede ser. No, no, no tiene sentido tanta complicación en muchas cosas. ¿Qué se puede hacer para resolver esto? ¿O quiénes son los agentes indicados para conservar el patrimonio histórico de titular privada? Obviamente, como su nombre indica, en primer lugar los propietarios. Los propietarios son los que tienen que tomar la decisión, son los que tienen que poder tener las herramientas para ejecutarla y el apoyo de la sociedad. En segundo lugar, otro agente imprescindible es la administración. La administración, con su postura, ha de incentivar y apoyar estas obras. Somos plenamente conscientes que la Administración no puede subvencionar la conservación del patrimonio histórico privado, es económicamente imposible, pero sí es imprescindible que sea consciente de ello, limitando tramas administrativas y adoptando una política que fundamentalmente se ha de basar en la fiscalidad, y de la que hablaremos más adelante, que permita o estimule esta conservación. Y en tercer lugar, pues tienen que ser agentes también todas las instituciones económicas, todos los agentes económicos, el mundo empresarial, el mundo cultural, el mundo universitario, porque es una forma de mecenazgo, el apoyo de la conservación del patrimonio histórico, que redunda en los fines de muchísimas fundaciones, de muchísimas empresas, y que conviene resaltar, y para ello sí se hace necesario que la legislación ponga en uso una posibilidad de incentivo, de desgravación, de aceptación a las empresas que pueden ser y deben de ser órganos de apoyo a la conservación del patrimonio histórico privado. Porque el patrimonio histórico privado, frente a los otros dos grandes propietarios de patrimonio, España y en otros muchos países, que son el Estado y la Iglesia, carece de organismos propios de defensa. Los únicos que estamos pues aquí somos modestamente nosotros como asociación de propietarios, pero carece de los mecanismos y de los técnicos y los servicios técnicos que tiene lógicamente el Estado o que tiene la Iglesia, porque es un patrimonio de un solo titular en ambos casos, aunque con múltiples variantes, con múltiples competencias y con múltiples circunstancias diferentes, pero el número de propietarios de patrimonio histórico privado, pues somos muchos miles de personas con situaciones culturales diferentes, con situaciones económicas diferentes, con situaciones sociales diferentes. Entonces, esta desarticulación del propietario hace que aparezca en realidad como solo ante el peligro. Es importante, pues, que haya una estructura de unión entre los propietarios y que se incentive esto. Y la empresa, pues efectivamente, que hay muchísimos casos de mecenazgo, de empresas en actividades culturales de todo tipo, fomento de las artes, fomento de la cultura, fomento de todo, pues es interesantísimo que intente ver y que la legislación se lo permita vía ley de mecenazgo y se lo auspicie, intente ver que es un gran retorno a la sociedad el que produce el apoyo de la conservación de casas históricas. ¿Por qué es un gran retorno? ¿Por qué es importante la conservación de castillos o casas históricas de titularidad privada? Pues evidentemente por muchas razones. Primero, porque junto con el patrimonio eclesiástico, porque el patrimonio eclesiástico efectivamente también está desparramado por prácticamente todas las provincias de España, pero el patrimonio de titularidad privada es mucho más extenso, tiene una red mucho más extensa que el patrimonio del Estado, porque está presente en todos y cada uno, prácticamente todos y cada uno de los pequeños pueblos que conforman la geografía española. Esto le hace mucho más difícil de gestionar, pero también le hace que tenga una representación muy grande, porque siempre pensamos, cuando hablamos de casas históricas, en las grandes casas, en los grandes palacios, en los grandes castillos, que por supuesto son los hitos de la propiedad de titularidad privada, pero tras ellos hay una red mucho más modesta, pero importantísima por el elevado número de componentes que suelen olvidarse un poco más. Por eso es importante que haya una gestión desde la administración que intente apoyar esto. También es importante que esta gestión de la administración sea secundada por agentes sociales para tener una posibilidad de interés. También es muy necesario que haya
una capacidad de formación, de incentivación al propietario privado. ¿Y por qué decimos que la casa histórica, que el castillo, es una fuente de riqueza importantísima en dos vertientes? Primero, en la cultural es evidente, es obvio que a través de sus castillos, a través de sus casas históricas, España guarda una parte importantísima de su patrimonio histórico y artístico. No solo en los edificios en sí, que por supuesto, pero como muy bien apuntabas al principio, también en sus jardines, que dada la fragilidad que tiene el jardín por los elementos vegetales que están presentes, pues es un producto creativo, artístico, altamente peligroso de desaparecer. Y la verdad es que en España siempre hemos tenido poco interés en conservar nuestros magníficos jardines históricos. Por supuesto, vuelvo a repetir, no solo los grandes y más importantes de todos conocidos, sino también esos pequeños que suelen apoyar a la mayoría de las casas que se encuentran en un entorno rural. Ese jardín histórico con su casa histórica en un pequeño pueblecito va formando un entramado que hemos de desarrollar también desde el punto de vista turístico. Y aquí está otra de las grandes riquezas que debe y puede aportar a España en la propiedad histórica de titularidad privada. ¿Cómo puede hacerlo? Pues no se me ocurre mejor manera que a través de rutas turísticas. Es una figura que está muy en boga, de la que yo soy ferviente defensor y admirador. La ruta del itinerario turístico a través de la propiedad histórica puede generar, incluso puede llegar a generar, no me atrevo a decirlo, pero sí apoyar en la recuperación de lo que se ha dado en llamar, de forma no muy afortunada, a España vaciada, pero bueno, de los pueblos que han sufrido abandono por parte de su población. La presencia de una iglesia parroquial, de una casa o de varias, que son varias, de carácter histórico, gestionado en forma de itinerario histórico o de itinerario artístico, ya sea dentro de las propias características de una región, de un estilo, de un colectivo sociológico, pues no cabe duda que va a tener relevancia en el momento de cuantificar el valor económico de ese turismo. Eso es importantísimo, importantísimo que se auspicie, y también no solo las autoridades culturales, sino que también las de turismo han de estar muy encima de ello para facilitar que la casa histórica se recupere. Ahora bien, ¿qué podemos pensar que va a pasar si no se toman medidas urgentes con el mantenimiento, recuperación y viabilidad de la casa histórica? Pues sencillamente, como ya han desaparecido muchos castillos y muchas casas históricas, el proceso de destrucción y pérdida irá a más. Y esto creo que hemos llegado a un momento que no podemos permitírnoslo y que tenemos que ser todos muy conscientes de la importancia y del interés de tomar unas medidas urgentes. ¿Qué medidas urgentes son las más interesantes? Pues las medidas deben de ser muchas y deben de partir de varios elementos. Desde un punto de vista más externo, hay una medida de la que se incide muy poco, que nosotros desde la Fundación hemos intentado intervenir un poco y algo hemos conseguido, es el problema de la educación. Es imprescindible educar a las personas, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, en que en la propiedad histórica privada cumple las funciones históricas y las funciones sociales que acabamos de desarrollar. Muy frecuente en pueblos, sobre todo en los pueblos, estoy hablando más de la propiedad menos relevante, que en los pueblos, pues bueno, tienen su castillo allí medio arruinado, pues como un hito histórico, se creen que es propiedad de todos, pero que no es propiedad de nadie, y se va destrozando poco a poco. Pues no, lo que hay que tomar medidas es que esto es importante rehabilitarlo, porque este castillo, o esta casa, o este palacio, o esta quinta, o esta villa, o el tipo de propiedad histórica que sea, representa un momento dado y además puede ser una fuente de riqueza y de interés para situar en el mapa a este u otro pueblo. Esta función de educación de la sociedad, hablábamos ahora del mundo rural, pero es imprescindible también en el mundo urbano y en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, el patrimonio privado, que es menos importante, por supuesto, que sus grandes edificios públicos, pero en general es abandonado, en nada incentivado y en nada apoyado en su desarrollo y en su conservación. Al final se busca un rendimiento rápido de las fincas antiguas, de las casas de relevancia histórica, en vez de
intentar esta conversación. ¿Por qué? Por conservación. ¿Por qué? Por falta de cultura, por falta de educación de los elementos sociales y por falta de apoyo para el propietario, que lo obligan a buscar una salida más rentable. Entonces, atención, busquemos la conservación, por supuesto, pero sin grandes cargas administrativas que hagan inviable el llevarla a cabo y con una política, como comentábamos antes, fiscal que apoye esto. ¿Cómo puede apoyar fiscalmente la administración al propietario de casas históricas o de castillos privados? Pues, en primer lugar, yo creo que sería muy útil establecer un coeficiente corrector en los valores de todos los bienes inmuebles catalogados. Según el grado de catalogación, así ha de ser la exención. Por supuesto, el BIC ha de tener una exención del 100% y de ahí decreciendo pues, hasta los menores niveles de catalogación, que se puede fijar en un 15-25% aproximadamente de exención. ¿Por qué es de justicia e imprescindible esta exención? Es de justicia porque en el momento que se está catalogando un bien, se está limitando la capacidad de actuar del propietario. Se le está obligando a una conservación, que me parece muy bien, se le está obligando a unos procesos administrativos para cualquier obra que realice que entorpecen y encarecen el procedimiento. Entonces la sociedad pone esa limitación y la sociedad y la administración han de devolverlo de alguna manera y es a través de esto. Este coeficiente corrector ha de tener presencia en todos los actos fiscales, por supuesto en el IBI, en los impuestos de sucesiones, en los impuestos de patrimonio, en los impuestos de todo tipo, porque incluso en las compraventas, en todo tipo. ¿Por qué? Porque esto facilita un movimiento entre las propiedades históricas que se pueden atender. El edificio histórico ha de estar bonificado en todas estas figuras, según, como decíamos, según su grado de protección, y esto creo que es importantísimo. Por otra parte, tampoco tiene un coste excesivo desde el punto de vista de la hacienda pública, a mi entender, y por las estimaciones que hemos hecho, no tiene un coste excesivo, y en la repercusión desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de fomento del turismo, sería importante. ¿Por qué hablo del turismo? Porque la mayoría de los propietarios de casas históricas hoy no pueden sostener una vivienda histórica con sus simples ingresos o con su patrimonio o con sus bienes. Entonces se está haciendo muy necesario, por lo menos a un elevado número de propietarios, adoptar medidas de solventar la situación económica con unos ingresos extra. Estos ingresos proceden práctica y casi exclusivamente del turismo. Turismo en las diferentes facetas que las están. Visitas a la propiedad histórica, visitas guiadas, visitas no guiadas, visitas públicas que tienen una pequeñísima un pequeñísimo beneficio, pero que están ahí. Utilización para fines hosteleros, sea hoteleros o de hostelería en general, y al final vemos que, por suerte o por desgracia, pero la mayoría de los propietarios adoptan esto. Benditos los que no necesitan hacerlo o que se esfuerzan mucho para no hacerlo, porque a cualquier propietario le viene muy bien unos ingresos extra para mantener su casa, pero todas estas actividades que rodean la propiedad histórica han de estar de alguna manera bonificadas. Por supuesto que entendemos que también desde el punto de vista del IVA, de las obras de conservación, de restauración o de rehabilitación de una casa histórica privada, ha de ser el reducido, ha de estar exentos tanto las obras realizadas como los honorarios de los técnicos, las licencias han de estar también exentas, porque son políticas que en definitiva menoscaban un poco las arcas estatales y apoyan esta conservación de forma, yo creo que eficaz. En cuanto hay unos incentivos, pues la gente los puede aprovechar y puede ayudar a conservar mejor. ¿Cómo se ha de hacer esto? Pues ha de hacer esto con los reglamentos políticos, con los reglamentos, económicos y administrativos que procedan para cada una de estas actividades, y creo que es muy importante también que esto lleve así consigo un programa de difusión de lo que es la propiedad histórica, conectando con esa educación anterior, lo que es la propiedad histórica, porque de alguna manera se prima fiscalmente por los beneficios que reporta a la sociedad y que muchas veces no se ven, pero están ahí y son importantes o muy importantes.
Pues sería útil, efectivamente, que la ley de mecenazgo, una ley de mecenazgo adecuada, incluya entre las formas de esta figura, las formas de mecenazgo, que incluya la conservación de la casa histórica, que incluya la labor del propietario de su conservación como tal fin, porque efectivamente lo es. Pensemos que una casa histórica, en primer lugar, por supuesto, es un edificio, pero después tiene otros elementos muy costosos y difíciles de mantener, o puede tener. Un jardín es un elemento difícil de mantener técnicamente, no es simplemente tener un individuo podando, es mucho más difícil, hay que atender conservación de elementos, hay que atender plagas, hay que atender una serie de temas y que por ser un elemento vivo es mucho más perecedero, mucho más fácil de perecer, de que desaparezca y que hay que protegerlo muy bien, porque los jardines, por supuesto, tienen una escasísima protección desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista fiscal, en fin, son unos grandes abandonados de nuestro patrimonio. Y también no se puede olvidar que tras una casa histórica suele haber un patrimonio mueble que esté tradicionalmente incluido en la casa o que circunstancialmente esté en ella. En ambos casos, este patrimonio mueble necesita también un gran acopio de dinero y de conocimiento y de técnicos para su mantenimiento. Entonces, todo este conjunto de vivienda, de castillo, de casa histórica, de jardines, de patrimonio mueble, pues es un todo y es un todo difícil y complejo mantener. Yo quiero hacer un llamamiento aquí a todos y creo que debo ir terminando porque mi tiempo se pierde. Javier, Sí, disculpa, dime. está mal puesto el tiempo, todavía te quedan otros 15 minutos Ah, porque estaba mal sincronizado de lo anterior. pues perdón, pues yo empecé a recortar, ya no sé por dónde he recortado. Bueno, pues Bueno, no pasa nada. vamos a hablar un poquitín y después, si os parece, hacemos un poco de coloquio que puede ser instructivo. Yo decía que este conjunto de propiedad, edificio, bienes muebles y jardín, es algo frágil, difícil de conservar y tenemos que apoyarnos muchísimo todos los propietarios deberíamos de unirnos y deberíamos de tener una relación más fuerte con la administración que debe de mirar hacia nosotros como lo que somos realmente, como conservadores de una parte importante del patrimonio histórico español, el patrimonio histórico más extenso geográficamente hablando, no el más relevante, porque efectivamente pues, el patrimonio del Estado, con los grandes museos, los grandes palacios, etcétera, es mucho más relevante, pero sí también importante porque es el que conforma una trama de lo que es nuestra historia. Pues vamos a ver, yo me he ido cortando por un error en el tiempo y bueno, pues retomar un poquito nuestras obligaciones, las obligaciones del propietario, que casi todo el mundo ignora. Las obligaciones del propietario son muy serias, la obligación fundamental es conservar y es una cosa difícil, dura, y que no todos los propietarios tienen la formación ni los conocimientos para hacerlo, porque partimos aquí, cuando hablamos un poco entre los que estamos más metidos en esto, pues más o menos todo el mundo sabe qué hay que hacer, pero la mayoría de los propietarios, y son muchas veces los que acuden a nosotros, ¿qué puedo hacer yo con mi casa? ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Cómo tengo? Que realmente tiene que haber también una formación del propietario, una formación que le explique cómo puede actuar ante la administración, cómo puede rentabilizar de alguna manera. La palabra rentabilizar me parece horrible, aunque la acabo de utilizar, porque una casa histórica jamás se rentabiliza. Una casa histórica nunca es un negocio, una casa histórica siempre es una empresa que se hace con el corazón, por amor o por sentido del deber, pero que puede ser más o menos onerosa, más o menos generadora de fatigas, pero desde luego nunca es un negocio, ¿no? Eso que pretenda hacer un negocio con una casa histórica como tal, pues que está equivocado. Nunca es un negocio, pero bueno, esta situación de actuar ante un futuro de conservación, porque el problema que tiene el propietario realmente es que se plantea, bueno, primero, ¿qué voy a hacer yo con esta casa histórica? Pero después, ¿cómo va a discurrir el futuro de esta casa histórica? Porque aquí estamos que no tenemos ningún tipo de apoyo. Pues lo primero, lo que decíamos antes, por ejemplo, en el futuro, todo tipo de impuestos de transmisión, sea de compraventa o sea de sucesión, en un edificio histórico debe estar exento.
porque eso que garantiza que a un señor le interese comprarlo, que a otro le interese venderlo, que a un sobrino o nieto le interese heredarlo de un tío abuelo, o de cualquier manera, porque ya bastantes problemas tiene la propiedad histórica, que si encima le colocamos un impuesto de transmisiones, sea a título de sucesión, a título de compraventa, pues realmente es grave. Esto es importante, que el propietario tenga una educación sobre estos temas también, no solo la sociedad es fundamental, pero el propietario ha de saber valorar esto y ha de saber hacerse un programa para su futuro inmediato y para el futuro próximo, porque una persona, una familia que haya mantenido durante siglos una casa, probablemente se enfrenta a una situación difícil porque hay muchos herederos o hay varios herederos, con la economía no es todo lo que sería bueno para mantenerla, y las casas históricas tienen gastos constantes y también tienen gastos cíclicos excepcionales, según haya sido la última revisión general del edificio, pues el tiempo que haga, porque no cabe duda que además del día a día, de vez en cuando o cada X periodo de tiempo hay que acometer instalaciones nuevas y, por ejemplo, sean cubiertas, que es el tema más grave, pero sean instalaciones eléctricas, instalaciones de fontanería, que por cierto este es otro problema importante que tiene el propietario, el que son la diferencia que hay entre las exigencias técnicas de la construcción y las posibilidades de una casa histórica. Evidentemente, este es otro tema que hay que afrontar y que hay que afrontar legislativamente. No se puede exigir las mismas condiciones de eficiencia energética, por ejemplo, de distancias entre muros, de amplitudes de paso de un edificio histórico con un edificio de nueva planta. Un edificio histórico ha de estar condicionado ante todo por su propia estructura y sus circunstancias, con lo cual ya se sabe que muchos castillos o casas históricas jamás van a poder cumplir una legislación de materia energética eficaz, porque es imposible. Entonces tendríamos que demoler todo el patrimonio histórico o dejarlo sin uso. Ni tampoco van a poder cumplir en determinadas cosas normas de accesibilidad, pues no las pueden cumplir porque no se puede destruir un monumento porque hay una norma de otro índole que lo obliga. Entonces es importantísimo también que la legislación mire con criterio serio y se haga las excepciones que procedan en todo edificio histórico, en todo edificio catalogado que sea de titularidad privada, pues al igual que los públicos. Pero no, el edificio público tiene una misión fundamental de servir a toda la sociedad y puede estar más obligado a cumplir determinados códigos, pero un edificio privado no tiene por qué estar obligado a cumplir unas normativas que son prácticamente imposibles y que le impiden desarrollar su función como vivienda, porque al final una casa histórica o un castillo histórico puede ser simplemente una vivienda. Si tiene otra actividad, pues tendrá que adaptarse a ello o adaptarse de forma reducida, pero no podemos estar legislando cosas que al final en una vivienda histórica son incompatibles con su esencia, con su trazado y con su diseño. Entonces, esto es uno de los problemas constantes que tiene el edificio histórico, la sorpresa del edificio histórico. Pues como decíamos antes, esta cuestión cíclica, vamos a llamarle así, de renovación de cubiertas, de renovación de instalaciones eléctricas, de renovación de instalaciones de fontanería, etcétera, pues es cada 30 o cada 50 o cada lo que sea, cada X años, y esto hay que ver cómo se estabiliza, cómo se hace un plan de mantenimiento económico de la propiedad histórica. Pues esto es algo importante para todos los propietarios, ver la posibilidad de mantenimiento en un futuro inmediato, por supuesto, pero también un futuro a largo plazo, con los problemas que puede llevar su transmisión y la falta de recursos para mantenerlo. Entonces es muy importante esta cuestión de que hablábamos de educación del propietario. En esto tiene mucho que decir y debe de decirlo la administración. La administración ha de informar antes que sancionar. La administración ha de apoyar antes que obligar. La administración tiene que adoptar una postura dialogante hacia el propietario de casas históricas. Es importante, dialogante. La administración ha de ofrecer técnicos, la administración ha de ofrecer soluciones, la administración ha de apoyar la conservación de este patrimonio. Porque si no lo hace así, estaremos tirando nuestro último cartucho al suelo, estaremos perdiendo muchas oportunidades y estaremos colaborando a la destrucción de este patrimonio, cosa que no es nada buena.
Creo que hay muy poca atención hoy a la conservación del patrimonio histórico privado por parte de la Administración y de los agentes sociales también, por qué no decirlo. Son pocas las empresas o agentes sociales que te llaman: quiero apoyar vuestro trabajo, quiero apoyar la conservación de las casas históricas. Los hay, pero son honrosas excepciones de momento. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Lo que decíamos, que toda la sociedad tenga una plena conciencia de esto. Y esto yo creo que es lo más difícil de todo y lo más importante. Tenemos que educar, tenemos que informar de nuestros problemas como propietarios de castillos y de casas históricas, que en definitiva el castillo es una especialización de casa histórica muy importante, pero es lo mismo. Cuando decimos casas históricas, por supuesto que están incluidos todos los castillos que lo son por derecho propio, pero es importante que se lleve a efecto esta cuestión. Y yo creo que ya ahora sí, que debo de terminar. Y Bueno, Javier, muchísimas gracias. Todavía tienes un ratito y de hecho voy a aprovechar para una de las partes que has enunciado, que a lo mejor como veías el tiempo lo has cortado, sí, el tema del mecenazgo, que es un tema que no sé cómo es la ley, no sé si nos podrías abrir un poquito la visión para el resto de la gente, ya que hasta ahora lo que hemos visto ha sido todo los castillos desde un ámbito público. Y ahora entramos en el ámbito privado y claro, una de las pautas fundamentales que hemos visto el problema en otros sitios es que no hay capacidad económica de inversión y cómo es esa ley, si nos puedes hablar un poco del tema del mecenazgo. pues vamos a ver, yo creo que es algo sumamente interesante y que en el caso del propietario de casas históricas tiene que haber un gran marco de la ley de mecenazgo, en el que primero se reconozca de manera explícita que el mantenimiento de una casa histórica es una labor de mecenazgo. Esta es conceptualmente la primera necesidad. Reconocimiento expreso de que el mantenimiento, y ya no hablemos de la restauración o rehabilitación de una casa histórica, es una labor de mecenazgo. A partir de ahí, efectivamente, este mecenazgo ha de tener un desarrollo y una serie de incentivos, tanto para el propietario como para otros agentes que colaboren en ello. Fundamentalmente agentes sociales, porque la administración no necesita incentivos en esto. La ley de mecenazgo, pues como todos sabemos, es escasa, compleja y difícil. Pero yo creo que la propiedad de casa histórica tiene que tener un ámbito de desarrollo, aparte de la ley de mecenazgo, que conecta con aquello que he dicho antes, que es los incentivos fiscales, o mejor, las deducciones fiscales que proceden en todo el patrimonio histórico. Y cuando hablo de patrimonio histórico, fundamentalmente hablo de patrimonio histórico inmueble, pero cabe también los otros elementos de patrimonio que estén catalogados. Entonces, yo creo que es imprescindible que el Estado tome conciencia de que esto es un mecenazgo. En consecuencia, cuando esto esté perfectamente recogido en la legislación, que el mantenimiento y conservación es un mecenazgo, los apoyos a esto, pues de ahí debe derivar una serie de apoyos sociales. Pero creo que hacia el propietario lo primero que urge es trazar una política fiscal, porque claro, me sería muy fácil decir que era trazar una política de subvenciones, pero yo creo muy poco en las subvenciones y creo que además el Estado no puede permitirse eso, porque sería a costa de una carga fiscal que no tiene sentido. Entonces, el propietario ha de conservar su casa histórica, con los apoyos técnicos que dijimos y con una serie de exenciones fiscales que hagan atractivo ese esfuerzo de conservar o de recuperar. Yo creo que esto es clave y que el mecenazgo se reconozca como tal. Mantener una casa es un mecenazgo. Mantener una casa es estar conservando un patrimonio para el futuro, además de conservar un patrimonio para el presente que puede generar un interés histórico, pero sobre todo es conservar nuestras señas de identidad para el futuro. Esto es imprescindible que tenerlo claro.